Hola, en este video voy a hablar acerca de los tejidos sintéticos ópticos o conocidos en inglés como Optical Tissue Phantoms, los cuales van a ser utilizados para realizar pruebas que no se puedan llevar a cabo directamente en tejidos biológicos. Este tipo de pruebas van a ser del tipo óptico o fotónico. ¿En qué razón? Bueno, en primer lugar, la interacción de la luz con el tejido nos quiere decir entonces que cuando incide esta radiación electromagnética en el intervalo de la luz visible y también de la luz ultravioleta e infrarroja cercana, esta va a incidir con el tejido biológico y después va a sufrir ciertos mecanismos o van a existir ciertos mecanismos los cuales van a generar diferentes bueno, se van a generar diferentes mecanismos dentro del tejido. Uno de ellos puede ser, por supuesto, la luz reflejada especularmente, que es lo que sucede entonces con los espejos o las superficies que están muy bien pulidas, en donde la luz se refleja en su totalidad. Sin embargo, aquí va a existir una cierta parte de que se va a reflejar esa luz. Por otro lado, va a existir la luz que se va a refractar cuando va a ingresar por el tejido. Esta refracción sucede mucho por el cambio del coeficiente A o índice de refracción, ¿no? Esta refracción o este tipo de refracción va a ser el cambio de dirección y por supuesto entonces y también, bueno, no por supuesto, y también el cambio de la velocidad de la luz en el tejido se va a alentar si este índice de refracción es mayor a uno, que va a experimentar entonces esta onda electromagnética o la luz al pasar de un medio a otro con un índice de refracción distinto, ¿no? Sin embargo, dentro del tejido van a existir ciertas características o las características del tejido van a generar que todos estos mecanismos de luz que se van a ir generando. Uno de ellos es de que la luz se va a transmitir por el tejido, entonces va a observar después de que pase por todo este pedazo, durante todo este tejido, que es lo que podemos ver, por ejemplo, en este caso, que la luz va a ir atravesando entonces todo el tejido biológico y chocando con todos los elementos que se encuentran dentro del mismo. Estos choques van a hacer que la luz sea esparcida y también, bueno, cuando la luz es esparcida, entonces se están generando estos choques que son completamente elásticos y la luz no va a perder o va a tener unas pérdidas muy pequeñas de la energía inicial con la que ingresó entonces a este medio. Y por el otro lado va a existir la luz que va a ser absorbida y en este caso van a existir estos choques que son del tipo inelástico. ¿Por qué razón? Porque va a ir perdiendo los fotones que van ingresando entonces al medio, va a ir con cada uno de los choques perdiendo cierta cantidad de energía hasta llegar a un punto en donde se pierda total y completamente y la luz sea totalmente absorbida. Entonces esa luz no va a alcanzar el otro extremo del tejido si es que el tejido es lo suficientemente o es relativamente poco, con un espesor relativamente pequeño, y por el otro lado entonces vamos a tener esa luz que va a alcanzar entonces ese otro extremo y que va a ser transmitida. Este proceso de la penetración o cómo está sucediendo en todos estos mecanismos dentro del tejido biológico es un proceso difícil de medir en vivo, ya que se necesita incluir o conectar diferentes sensores para poder realizar estas mediciones, los cuales estos sensores tienen que ser de manera invasiva, o se tienen que conectar de manera invasiva. Sin embargo, se han realizado modelos que describen con gran exactitud la propagación de la luz en este tipo de medios, en los medios biológicos. Uno de los más utilizados es el modelo de transporte de radiación, el cual se hace con aproximación de la difusión, como es lo que sucede en la difusión de una sustancia en un medio, ¿no? Y también existe otro que es el método de Monte Carlo, que es utilizado en geometrías complejas, por ejemplo en tejidos multicapa, que es lo que sucede con la mayoría de los tejidos biológicos, por ejemplo la piel, la cual contiene en esencia solamente tres capas de manera general, pero existen ciertas divisiones entre cada una de esas capas.
Con estos modelos y mediante estas simulaciones, aplicando algunas soluciones que ya pueden ser analíticas o numéricas como el método de Monte Carlo, se han logrado estimaciones bastante precisas, tanto de la profundidad de penetración como de los parámetros ópticos del tejido. Dentro de esos parámetros ópticos del tejido, bueno, ya hablé entonces del índice de refracción, que nos va a decir entonces qué tanto se va a alentar esa luz dentro del medio biológico, y por el otro lado vamos a tener el coeficiente de absorción, qué tanto se va a absorber la luz dentro del medio, el coeficiente de esparcimiento, cómo va a afectar el medio de que la luz que va ingresando con una cierta dirección vaya cambiando de esa dirección, que también va a existir entonces con el coeficiente de anisotropía, ¿no? Que tiene que ver un tanto con esta parte, ¿no? Sin embargo, bueno, ya como estaba hablando de que hay algunas dificultades de realizar estas mediciones en vivo, que se pueden observar perfectamente en la vida cotidiana cuando uno coloca, por ejemplo, la mano y en los dedos delante de una fuente de luz, y en los dedos se puede observar que la luz atraviesa el tejido y se observa entonces una coloración roja, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, un pintor de 1630, Georges de Latour, en su pintura de Cristo con San José en la de San José en la carpintería, que se encuentra en el Museo del Louvre, pudo captar entonces perfectamente cómo es esta transmisión de la luz al mostrar entonces en la mano con esa transmisión de la luz perfectamente aquí en esta pintura, ¿no? Estas cosas suceden porque la luz, o sí, la luz visible, la luz también ultravioleta e infrarroja, penetra a diferentes profundidades en el tejido. ¿Por qué razón? Porque los coeficientes entonces aquí de absorción y de esparcimiento, y sobre todo el de absorción, son diferentes dependiendo o tienen una dependencia de la longitud de onda. En este caso, por ejemplo, la luz ultravioleta tiene profundidades de penetración menores que la luz visible en color rojo o la infrarroja. Esto por ciertos componentes que se encuentran entonces en el tejido. Más o menos esto es lo que se puede observar para la piel humana, de cómo ingresa entonces la luz o cuál es la profundidad de penetración, y por supuesto entonces también de la transmisión de la luz en el tejido. Por esa razón entonces, como hay una mayor cantidad de luz roja o la luz roja más bien logra penetrar a mayor profundidad en el tejido, quiere decir entonces que esta luz va a alcanzar el otro lado del tejido cuando este es de un espesor menor, y por lo tanto observamos nuestros dedos cuando colocamos delante de una fuente luminosa, que se observa la luz de color rojo, ¿no? Porque solamente es la luz que está alcanzando. Si no alcanzáramos nosotros a observar luz en color infrarrojo, también observaríamos una cantidad de luz bastante importante. Y bueno, estaba hablando entonces también de que esto de tomar medidas entonces, o de medir cómo es que se está comportando la luz dentro del tejido, es bastante complicado, y se tienen que utilizar sensores que son completamente invasivos dentro del tejido. Sin embargo, bueno, ya había mencionado entonces que existen algunos modelos como la aproximación de la difusión, el método de Monte Carlo, para ver cómo se está comportando entonces la luz dentro del tejido. Pero para realizar comprobaciones más exactas de cómo sucede todo esto, se utilizan unas cosas que son los tejidos sintéticos ópticos, o las Optical Tissue Phantoms, o Phantoms simplemente, los cuales, como dice aquí, se trata de objetos que van a mimetizar estas propiedades. ¿Cuáles propiedades? Estas propiedades ópticas, que ya había mencionado en este caso. Esto solamente es el espesor, no lo mencioné por eso, nada más es qué tanto espesor va a tener entonces este tejido, y que van a mimetizar estas propiedades de los tejidos tanto animales y humanos, los tejidos biológicos en general. Sus principales usos van a ser las pruebas iniciales en el diseño de sistemas, la optimización de la señal a ruido en señales que ya, en sistemas que ya están existentes, las pruebas de control de calidad que se tienen que realizar de manera rutinaria para asegurar que los sistemas fotónicos o de biofotónica están funcionando de manera continua o a lo largo del tiempo, ¿no? Y también entonces la
comparación del desempeño entre sistemas, ¿no? Aquí podemos ver algunas formas de los tejidos de los tejidos sintéticos o estos phantoms, de cómo se van desarrollando y cómo van a tener estas propiedades ópticas de esparcimiento, absorción y anisotropía, y también entonces el índice de refracción diferente para cada una de las longitudes de onda, para ver entonces cómo se está comportando de acuerdo a los tejidos biológicos. Que aquí se puede observar entonces que existe un mayor esparcimiento, por ejemplo, de la luz roja en comparación de la luz verde o de la luz azul, ¿no? La composición de los tejidos sintéticos es también una parte bastante importante, porque van a estar compuestos de una matriz del tejido sintético que nos va a dar entonces de qué tipo va a ser este tejido, el cual va a ser, por un lado, o líquido o sólido. Y dentro de los sólidos vamos a tener los tejidos sintéticos que son gelatinosos, o que pueden ser, sí, de tipo gelatina, o completamente sólidos como los robustos, ¿no? Los cuales ya no se pueden hacer modificaciones importantes sobre ellos. También van a contar entonces con dos sustancias, o por lo general son dos sustancias, que una de ellas va a ser la encargada de modificar las propiedades del coeficiente de esparcimiento, que tanto se va a esparcir la luz dentro de ello, y por el otro lado van a existir sustancias que van a permitir modificar entonces la absorción del tejido, la absorción de la luz en el tejido, como puede ser la tinta china, diferentes tintes, y dentro del esparcimiento se ha utilizado de sustancias tan comunes como la leche u otras que se llaman esta sustancia que se conoce como intralípido, la cual es una emulsión de lípidos que se utiliza para la perfusión intravenosa, hasta, por ejemplo, óxido de titanio para entonces realizar la simulación de las células de los tejidos biológicos, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos entonces de cómo se han desarrollado estos tejidos biológicos, estos tejidos sintéticos o los phantoms, de cómo se puede simular, inclusive utilizando no solamente entonces tejidos o más bien sustancias líquidas o sólidas, sino también dentro de los sólidos estaría los generados por impresión en 3D, ¿no? Que es lo que últimamente se tiene una tendencia al desarrollo de esto, ya que el uso de la impresión de la impresión 3D va a permitir generar estructuras un poco más complejas y que sean mucho más similares, si ya se puede utilizar la expresión, a los tejidos biológicos. Por ejemplo, esta parte de observar entonces cómo sería la perfusión sanguínea o cómo se estructura las arterias y arteriolas y los vasos sanguíneos dentro de la oreja de un ratón, ¿no? También, por ejemplo, aquí la simulación entonces de cómo estaría dentro del cerebro, dentro del hígado, diferentes tonalidades o diferentes tonalidades para modificar el coeficiente de absorción, entre otros, ¿no? Había hablado, por ejemplo, de que se puede realizar la construcción de tejidos sintéticos de suspensión acuosa o con una matriz acuosa, y dentro de ella se había hablado de este intralípido, que sería esta suspensión o emulsión de lípidos, ¿no? La ventaja de esto es de que el aceite de soya, que en general es el que se utiliza, va a ser muy similar entonces a cómo es que se comportan las células biológicas. Porque estos lípidos van a simular de una manera muy cercana a cómo son la membrana bilipídica de las células biológicas, ¿no? De las células que conforman entonces todos los seres vivos, que van a estar compuestas estas membranas por lípidos. En el caso de la emulsión lipídica solamente va a ser monocapa, mientras que de este lado, entre las células biológicas, va a ser bilipídica, y el tamaño de las partículas es de 350 a 400 nanómetros, muy cercano a los valores o a los tamaños de las células biológicas. Entonces se puede utilizar esta sustancia como esparcidor para poder entonces simular o mimetizar esta propiedad óptica del tejido.
Y por el otro lado se pueden utilizar diferentes sustancias para mimetizar entonces estos coeficientes de absorción, como el azul de metileno, la tinta china, que la tinta china viene en diferentes presentaciones, como por ejemplo la tinta china negra, la tinta china de color sepia o magenta, e inclusive existen otras en color amarillo, naranja, diferentes, ¿no? De diferentes colores que podrían ayudar entonces a realizar una simulación mucho más cercana o encontrar un color muy cercano a lo que fuera, por ejemplo, la piel humana, ¿no? O mimetizar diferentes tonalidades de la melatonina, por ejemplo, ¿no? Entonces, se puede realizar esta caracterización de tejidos sintéticos utilizando diferentes sistemas en las cuales nosotros podemos observar dentro de este tejido sintético, que en el caso de los tejidos sintéticos de suspensión acuosa es un poco más sencillo, para observar entonces tanto la transmisión como el esparcimiento. Y aquí podemos observar que utilizando ya sea algunas fuentes de luz, que principalmente se utiliza láseres, por que su espectro de emisión es muy delgado, o también actualmente que ya el desarrollo entonces de la electrónica en los LEDs, los diodos emisores de luz, han permitido entonces generar LEDs de diferentes longitudes de onda con un espectro de emisión relativamente delgado, y así se podría caracterizar a diferentes longitudes de onda o a muchas longitudes de onda estos tejidos sintéticos. En este caso estoy mostrando aquí algunos ejemplos de la caracterización entonces con luz roja de 630 nanómetros, luz verde de 623 nanómetros y luz violeta de 405 nanómetros. Con láseres de esas longitudes de onda se puede entonces observar cómo se tiene que caracterizar primero el intralípido para el coeficiente de esparcimiento. También entonces se puede caracterizar el coeficiente de absorción, como ya había estado mostrando. En este caso, el coeficiente de anisotropía en un intralípido, la absorción, que muchas veces se considera en el intervalo de la luz visible despreciable, ya que esta sustancia presenta un mayor esparcimiento a absorción de la luz. Y finalmente entonces cuando se conjunta, por ejemplo, al realizar entonces el coeficiente de absorción, más bien caracterizar el coeficiente de absorción de algunas sustancias como el azul de metileno, la tinta china negra, la tinta china magenta o la tinta china sepia, observamos entonces cómo son estas gráficas, y al conjuntarlo y generar entonces nuestro tejido sintético con una cierta cantidad tanto de la sustancia esta, del intralípido para el coeficiente de esparcimiento, y la tinta, ya sea la tinta china o el azul de metileno para modificar el coeficiente de absorción, obtenemos entonces nuestro tejido sintético de base o de matriz acuosa. Y así podemos medir, por ejemplo, el ritmo de fluencia colocando un sensor dentro de la sustancia o dentro de nuestro tejido sintético, que al ser de suspensión acuosa se puede colocar sin ningún problema, y observar, por ejemplo, utilizando LEDs de 405 nanómetros, como es que se comporta, de 451 nanómetros, 495 nanómetros, 519 nanómetros, 592 nanómetros, 629 nanómetros y 662 nanómetros. Podemos observar entonces así a simple vista cómo la absorción es mayor cercano a la luz violeta u ultravioleta que en el color rojo. Y además se realiza una comparación, o se puede realizar una comparación con modelos o simulaciones de tipo, por ejemplo, en este caso Monte Carlo, para observar entonces cuáles son los datos, cómo se comportan tanto los datos experimentales como los datos por modelo. Y de esta manera entonces el uso de estos tejidos sintéticos es bastante importante para realizar la caracterización de estos sistemas de biofotónica para la aplicación, por ejemplo, de terapia. Por ejemplo, puede ser la terapia fotodinámica o la fotobiomodulación, que es como se conoce actualmente en 2020-2021. Y también, por ejemplo, para los sistemas de detección o de diagnóstico por
por medios ópticos, ¿no? Bueno, espero que haya sido de bastante interés este pequeño videíto acerca de los tejidos sintéticos y pronto nos veremos para más. Adiós.